El 16 de noviembre celebramos el culto del Domingo de Acción de Gracias por la cosecha, agradeciendo el amor del Señor quien estuvo con nosotros durante todo el año con abundantes respuestas y bendiciones. El altar fue decorado con esmero con 145 variedades de granos y frutas ricas y abundantes. La pastora principal Sujin Lee predicó el mensaje titulado Gratitud. Espero que todos ustedes glorifiquen a Dios con confesiones de gratitud, recordando siempre el amor infinito de Dios. Luego se llevó a cabo la ceremonia en la Santa Cena. Fue un tiempo para compartir el pan y el zumo de uva preparados con devoción, recordando el amor de Dios Padre y del Señor y ofreciendo confesiones de agradecimiento. Noticias de la semana. Se llevará a cabo la conferencia de adoración, próxima generación dirigida a los miembros que sirven en el Ministerio de Alabanza en los cultos. La inscripción está abierta hasta el 23 de noviembre a través de la página web de la iglesia. A partir del 23 de noviembre comenzará la Asamblea General Ordinaria para el año 2026. Por favor, consulten el boletín para ver el cronograma y el lugar detallados. Pedimos las oraciones y la participación activa de los hermanos para la elección de obreros fieles que servirán al reino de Dios. El 28 de noviembre habrá la reunión de Sanidad Divina. Esperamos que se preparen con anhelo para que sea una reunión llena de respuestas y bendiciones. Testimonios de Manmin. El mundo es amplio y cada persona labra su día a su manera. En el camino de buscar respuestas sobre qué nos gusta y para qué vivimos, nosotros conocemos la verdadera respuesta de la vida y la verdadera felicidad. Nairobi, Kenia, queda a unos 10.000 kilómetros de Seúl, Corea del Sur. Partamos ahora para encontrarnos con personas que avanzan siguiendo esa respuesta allí. Fe que avanza desde Nairobi. Mi nombre es Grace Olago, miembro de la Iglesia Manmin de Kenia. Primero agradezco al Señor por permitirme compartir a través de este testimonio las obras que Dios ha hecho en mí hoy. Recuerdo continuamente la obra del poder que experimenté y nunca la olvidaré. Un día sentí que mi pierna derecha se ponía dura. Puse mi mano sobre ella, pero no se sentía como mi pierna. Este estado duró 5 años. No sabía por qué aparecían estos síntomas. Debido a esa pierna no podía hacer muchas cosas. Con el tiempo surgió un dolor extremo y ya no pude caminar. No podía llevar una vida cotidiana normal. Después de 5 años de dolor continuo, ella acudió al hospital y el diagnóstico que recibió fue: cuando fue al hospital me enteré que tenía cáncer. Me enviaron a la sala de consejería del pabellón de cáncer. Después del diagnóstico regresé a casa y leí la palabra en el libro de Isaías en la Biblia. En Isaías 38 hay una escena donde el rey Ezequías escucha al profeta Isaías que morirá a causa de su enfermedad. En aquellos días Ezequías se enfermó de muerte y vino a él el profeta Isaías y le dijo: Jehová dice así, porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. Y dijo: Oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido bueno delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro.
Pero Ezequías, después de haberse exaltado su corazón, se humilló él y los moradores de Jerusalén. Ve y di a Ezequías: Jehová Dios de David tu padre dice así: he oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. Después de leer cómo actuó el rey Ezequías, decidí tener fe y entregárselo al Señor. Porque el rey Ezequías, tras escuchar que moriría, se apoyó en el Señor y se aferró a Él, recibiendo así la bendición y la extensión de su vida. Después de decidir confiar en el Señor, no miré nada del mundo, sino que busqué al Señor día y noche, esforzándome por entregar mi vida a Él. Debido al fuerte dolor, no podía dormir bien, pero un día me quedé dormida por un momento. En ese instante escuché una voz que decía: santifícate 21 veces para desechar los pecados cometidos consciente e inconscientemente. Entonces oré: Señor, perdona todos mis pecados, los que conozco y los que no. Después de un arrepentimiento ferviente de 21 veces, ocurrió algo asombroso. Sentí una ligereza como si no fuera yo. Tras esforzarme día y noche por desechar el pecado, recibí una vez más la oración por los enfermos. Inmediatamente después de recibir la oración supe que había sido sanada. Antes de la oración no podía caminar ni distancias cortas, pero desde ese día pude caminar largas distancias. Sabiendo que había sido sanada, rompí los documentos del hospital que tenía en casa, porque tanto la pecaminosidad como el cáncer habían desaparecido. Ante este hecho no tuve más opción que creer que Dios es el sanador. Actualmente el estado de mi pierna es muy bueno y mi vida también ha mejorado mucho. Agradezco a Dios Padre, el Señor, quien me sanó. Él me sanó y me permitió vivir más tiempo en esta tierra. También agradezco al pastor Myung-ho Jong y al pastor Kalemun de la iglesia en Nairobi, quienes me enseñaron qué es la fe y me instruyeron con la palabra y la verdad. Estoy logrando un crecimiento espiritual gracias a la enseñanza de la palabra y vida. Hermanos de Manmin, aleluya. Oro en el nombre del Señor para que todos los hermanos sean bendecidos y reciban la capacidad. Soy Jackton Wesonga y enseño a niños en una escuela en Kenia. El hermano Jackton, que trabaja como maestro, dice que el dolor en su mano derecha comenzó repentinamente. En el hospital no encontraron la causa, pero mi problema era un dolor en la mano derecha que se sentía como una descarga eléctrica. Era como si fluyera corriente eléctrica. Como maestro, pasó mucho tiempo en la oficina y también dando clases, pero desde que surgió este problema, incluso sostener una tiza era difícil, y al hacer trabajo administrativo necesitaba sostener un lapicero bolígrafo, lo cual también era una gran dificultad. Debido a esto me afectó mucho psicológicamente. Incluso en casa mi estado siempre estaba lleno de tristeza y no había alegría. Una vez que empezaba a dolerme la mano, no podía hacer nada. Cuando comenzaba el dolor, las personas a mi alrededor tenían que dejar sus trabajos para ayudarme, lo cual era realmente lamentable. A medida que el dolor en la mano empeoraba, no pudo continuar con las clases junto a sus amados niños y finalmente tuvo que dejar sus clases a cargo de otro maestro. Después de eso contacté al pastor Boaz, quien vino a mi casa para visitarme y orar por mí. Al ver que sufría por el dolor continuo, dijo que me llevaría con el pastor Kalemun para recibir la oración. Antes de eso me aconsejó con amor que ayunara y orara, examinando mi corazón para ver si había algo de qué arrepentirme antes de recibir la oración. Comencé a orar para obedecer esa palabra. Examiné mi corazón buscando qué había hecho mal y por qué no había sido protegido y tenía problemas en mi mano.
Entonces recordé algo. Durante un tiempo falté al culto dominical, no guardando el día del Señor completamente. Habiendo escuchado el Evangelio de la Santidad de Manmin, no debía haber pensado en llevar una vida de fe fácil. Cada vez que oraba, se examinaba profundamente a sí mismo, buscando humillarse aún más ante el Señor. Antes de arrepentirme tenía mucho miedo y no tenía paz en mi corazón porque no sabía cuándo volvería el dolor. Pero al arrepentirme y orar, sentí que el poder venía sobre mí y me vino la fe de que podía ser sanado. Tuve la certeza de que aunque viniera el dolor, sería más débil que antes. Tras el arrepentimiento, al aferrarse a la fe y recibir la oración, una paz inexplicable llegó sobre él. Fue algo realmente asombroso. El dolor severo en la mano venía 2 o 3 veces al día, atormentándome a diario. Pero después de recibir la oración del pastor Caleb Moon, pasó una semana y el dolor desapareció por completo. Ocurrió un gran milagro. Hasta ahora mi mano está bien. Antes, debido al dolor, no pude ir a trabajar durante 2 meses. Pero ahora he regresado al trabajo y puedo enseñar a los niños y hacer tareas administrativas sin ninguna dificultad. Además, antes de recibir la oración, tenía miedo incluso de saludar a la gente. Como usaba la mano derecha para dar la mano, me causaba un gran dolor. Pero después de la oración, puedo hacer todo eso. Me di cuenta a través de la palabra de santidad escuchada en la iglesia Manmin. Entendí que debido a la naturaleza pecaminosa que tengo, Dios no tiene más opción que apartar su rostro y por eso llegan las enfermedades. Por eso en el futuro quiero fortalecer mi fe para agradar a Dios y ser protegido en todo momento y lugar. Primero doy gracias a Dios Padre que estuvo conmigo y mostró su amor en cualquier situación o circunstancia. También recibí la oración de la pastora principal a través de YouTube. Agradezco la oración de la pastora Sujin Lee. Obtuve mucha fuerza escuchando esa oración en momentos difíciles. Finalmente agradezco al pastor Caleb Moon por guiarnos a mí y a mi familia a tener una fe espiritual. Gracias a su oración fui sanado por el poder del Señor. Gracias. Mi nombre es Alice Calondo. Me presentaron la iglesia Manmin a través de Facebook por medio de la hermana Gladys Mukanga. Guiada hacia el Señor mientras llevaba su vida de fe en la iglesia Manmin Nairobi, le sobrevino un dolor inesperado. El problema del dolor en la mano comenzó hace 2 años y medio. A finales de 2022 estuve en el Medio Oriente por trabajo. Creo que el dolor comenzó porque trabajé demasiado allí. Y al regresar a Kenia, el problema empeoró. Cuando estaba en el Medio Oriente me dolía de vez en cuando y poco a poco, pero al volver a Kenia el dolor comenzó a intensificarse. El dolor era tan fuerte que tenía dificultades en la vida diaria. No podía hacer las tareas del hogar en lo absoluto. Lavar la ropa era muy difícil porque requería usar mucho las manos. Y ese dolor se extendió hasta el pecho, haciéndose más difícil con el paso del tiempo. Cuando era insoportable, tenía que llamar a alguien para pedir ayuda. Al repetirse estas cosas, llegué a tener incluso malos pensamientos. Me sentía muy angustiada pensando, ¿y si esto se convierte en cáncer? Incluso en medio del profundo sufrimiento,
no soltó su corazón de dependerse de Dios. Escuché la noticia de la reunión de Sanidad Divina en la vigilia los viernes de la iglesia y asistí con fe. Durante 2 semanas antes de asistir a la reunión, continué orando y arrepintiéndome, diciéndole a Dios, por favor, sana mi dolor. Pensé que este problema de dolor podría ser cáncer, pero mi situación económica no me permitía ir al hospital. Así que oré más fervientemente a Dios, suplicando que me sanara. Al final de una oración ferviente y arrepentimiento, llegó la reunión de Sanidad Divina y Dios permitió una obra maravillosa. Desde el día que recibí la oración, el dolor desapareció por completo y hasta ahora no ha vuelto ni una sola vez. No me duele. Ahora puedo hacer cualquier cosa. Puedo levantar cosas pesadas y hacerlo todo sin problemas. Ahora mi mano es muy flexible y puedo hacer lo que sea. Puedo realizar mi vida diaria como antes. Fui completamente sanada. Después de ser sanada, estaba tan feliz que le di muchas gracias a Dios. Y por supuesto, en este momento que doy mi testimonio, también agradezco a Dios. Fui sanada por la oración de la pastora principal, Sujin Lee. Muchas gracias. Mi meta de fe en el futuro es servir a Dios con todo mi corazón, de cualquier forma, ya sea a través de lo material o lo espiritual. Adoraré, alabaré y daré gloria a Dios. También agradezco el amor de los hermanos de Manmin. Dios ciertamente sana. Para Él no hay nada imposible. Aleluya. Las lágrimas de arrepentimiento se convirtieron en semillas de fe, y esa fe dio el fruto de la sanidad. El amor de Dios es siempre el mismo, y su gracia fluye incesantemente en nuestras vidas el día de hoy también. Amados hermanos, hoy es el domingo de Acción de Gracias por la cosecha, un día para adorar a Dios en gratitud por la abundante cosecha que nos ha permitido tener durante todo el año. Primero damos toda la gratitud y la gloria a Dios por las maravillosas bendiciones espirituales y físicas que nos ha dado este año y por protegernos con sus ojos que son como llama de fuego. Espero que no solo hoy, sino siempre puedan confesar con gratitud. Hermanos, al mirar atrás este año, ¿qué motivos de agradecimiento encuentran? Seguramente muchos de ustedes están agradecidos por haber sido protegidos con buena salud, sin haber tenido que ir al hospital ni tomar medicamentos por enfermedad durante todo el año. También es motivo de gratitud el que nos haya permitido tener familias felices y nos haya dado la fe, la esperanza, el amor para velar en oración con la esperanza del cielo, esforzándonos por transformarnos y ser fieles. Sobre todo, muchos de ustedes seguramente agradecen por poder llevar una vida de fe feliz, habiendo recibido gran gracia en cada evento de la iglesia. Y en especial yo también, cuando recuerdo los eventos grandes de la iglesia, nos ha dado un buen clima, nos ha dado bendición, esa gracia, amor, sanidad. Y al pensar en esos eventos del año me siento muy agradecida. Y yo sé que nuestros hermanos también, por ejemplo, el retiro de verano, que ha pasado ya varios meses, sienten todavía esa gracia y esa felicidad por el aniversario se mantiene en sus corazones. Espero que no se olviden de esas gracias, sino que al acumularlas siempre puedan llevar una vida de fe feliz. Y pueden de pronto pensar cuán valiosa es esa tranquilidad. Cuando hubo esas dificultades, hemos vencido por la fe y el poder estar tranquilos
sin temer de los accidentes o incidentes por la protección de Dios. Y durante todo este año hemos podido sentir eso. Esa confesión por esa paz y tranquilidad que Dios Padre nos da ha sido presente, en especial en estos últimos años, pero espero que puedan seguir haciéndolo. Además de esto, si buscamos motivos de agradecimiento en cada momento de nuestras vidas, encontraremos un sinnúmero de razones para estar agradecidos. Y ustedes deben estar agradecidos. A veces yo digo, gracias Padre, porque yo puedo orar. Así ofrezco mi confesión. Porque si mi oración se bloquea, a veces algunos de ustedes dicen, no tengo fuerza para orar. Cuando hay un gran muro de pecado contra Dios o cuando tiene uno gran preocupación, uno llega a orar mediante la distracción y pensamientos carnales. Y así uno no logra revestirse de la inspiración del Espíritu Santo y uno no puede orar con fluidez. Entonces, si pasa eso, cuando uno ora con fluidez mediante la llenura e inspiración del Espíritu Santo, así como si uno abriera el grifo de agua, si uno lleva esa vía de fe experimentando esa gracia y luego ya no experimenta esa gracia, uno se sentirá muy incómodo. Entonces, uno agradece por el hecho de poder orar. Y yo como predicadora, cuando predico, yo digo, Padre, gracias porque tú me das la gracia para poder predicar esa inspiración. Y claro, y cuando, gracias a esa estructura básica y a ese contenido que nuestro pastor emérito ha recibido por revelación, puedo predicar fácilmente, pero también, por ejemplo, cuando predico las series que hemos escuchado en los años 90, o así como el estudio de Job que tiene contenido del Antiguo Testamento para darles entendimiento y explicación, también con base en esa revelación y explicación que Dios Padre nos ha dado, muchas veces también debo orar para recibir la inspiración del Espíritu Santo para poder explicarlo de manera clara. Pero si yo no entendiera estos contenidos, no podría explicarles fácilmente. Y al pensar en hombres, mujeres, niños y adultos, o sea, en las personas de todas las edades, pienso en ese ejemplo más adecuado. Entonces pienso e indago. Y cuando no se me da la respuesta, cuando no me llega alguna idea, claro, creo que nunca me he preocupado de que me bloqueara en la preparación de alguna prédica. Pero me he preguntado cómo poder explicar mejor. Entonces, cuando oraba preparándome para la oración de Daniel, Dios Padre me da ese entendimiento como si me llegara un relámpago. Y ciertamente muchas veces oro de agradecimiento por eso. ¿Qué gratitud han tenido ustedes al examinar este año? Y en especial en este Día de Acción de Gracias por la cosecha y cuando recibimos el año nuevo, espero que puedan tener mucha más gratitud ante Dios Padre. En Manmin Magazine, en Manmin Radio, hubo alguien que envió su siguiente anécdota de que antes no tenía motivos de agradecimiento, no hallaba motivos de agradecimiento, pero al escribir esos motivos de agradecimiento en un cuaderno, sus dificultades han resuelto y que ahora es capaz de dar en Manmin Magazine. Ha podido resolver sus dificultades y dar gracias de corazón. Espero que ustedes puedan agradecer y tener esa fuerza que crea aún más gratitud. Sin embargo, como dice la confesión en Habacuc 3, del 17 al 18, aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová. Acaba de decir, aunque no hayan productos o frutos en lo que he trabajado, dice, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. En la introducción
les dije que intentaran decir los motivos de agradecimiento que tienen. Si de pronto dicen, yo no tengo motivos de agradecimiento, tengo enfermedad, por ejemplo. Si dicen, tengo dificultad material, no hay paz en mi familia. Por ejemplo, si dicen de pronto, tengo al contrario más motivos de queja o inconformidad, espero que puedan aferrarse a este pasaje. Y en estas situaciones, espero que puedan tomarlo como la oportunidad de agradar a Dios con agradecimiento. Esta es precisamente la verdadera confesión de gratitud que nuestro Dios Padre desea de sus hijos. Un hijo que, aunque no tenga ninguna razón visible para agradecer, puede regocijarse y alegrarse solo por Dios y estar agradecido por la gracia y salvación. Ese es el hijo e hija que Dios Padre desea. Ese es el aspecto de hijos verdaderos que Dios desea obtener a través del cultivo humano en esta tierra. Así que ustedes, cuando están en paz, deben ser capaces de dar gracias. Y aun cuando mantenían la paz, si por alguna razón vino alguna aflicción o dificultad, al contrario, en ese momento, la paz que he tenido hasta este momento ha sido la gracia de Dios, y a través de esta aflicción o dificultad, Dios Padre me perfeccionará más. Ese es el fruto que Dios Padre desea obtener a través de eso. Pero los que no tienen motivos de agradecimiento deben entender que es la oportunidad para poder agradecer a Dios. Incluso las personas del mundo saben agradecer cuando tienen motivos para ello. Entre las personas de buen corazón hay quienes, aunque no conocen a Dios, agradecen al cielo cuando encuentran motivos para hacerlo. Entonces, si nosotros que los llamamos hijos de Dios, vivimos en medio de abundantes motivos de agradecimiento, pero no nos damos cuenta de esa gracia y no agradecemos porque nuestro corazón se ha insensibilizado. Si pasara esto, ¿cuánto dolor tendría Dios en su corazón? De ninguna manera debe haber tal actitud en nosotros. No obstante, hay algo más que entristece el corazón de Dios. Dios tiene dolor en su corazón cuando no agradecemos. Y hay algo que entristece más su corazón. Es el caso en que cuando Dios nos ha dado mucha gracia y motivos para agradecer y nos pide, muéstrenme cuántos frutos han dado, no tenemos frutos que mostrarle. Por ejemplo, ahora habiendo dado a un agricultor un buen clima y un buen entorno durante todo el año, por ejemplo, Dios ha dado la semilla, la tierra, ese entorno, pero si aún así descuida la agricultura por pereza y así obtiene una cosecha escasa, la responsabilidad de ello es enteramente del agricultor o del granjero. Para un agricultor que cultiva, por más esfuerzo que haga, por ejemplo, aunque haya ese sol, lluvia, en el cultivo siempre va a haber una dificultad. Por ejemplo, en el verano, a veces cuando no llueve, o por momentos al llover muy poco, el agricultor debe esforzarse para regar. Y en el tiempo de cosecha, a veces cuando llueve mucho, los productos se dañan. Y, por ejemplo, las espigas se dañan y caen por la mucha lluvia. Y al no cuidarlas bien, aun cuando puede obtener frutos después o granos después de unos meses, puede podrirse por mucha lluvia. Entonces el agricultor debe hacer mucho esfuerzo, pero más allá del esfuerzo del agricultor, siempre se respalda esa bendición de Dios que da un buen entorno. Es por eso que puede dar frutos. De la misma manera, cuando Dios nos confía un deber, si lo descuidamos y al final del año no tenemos frutos que presentarle a Dios, qué vergonzoso y lamentable sería. Al ustedes esforzarse, es que yo me he esforzado así, pero nadie me reconoce, dirían así. El hecho que nos haya dado salud para hacer el deber es la gracia de Dios Padre. Dios Padre y el Señor nos han extendido la mano primero y nos han salvado. Y gracias a ello hemos
obtenido la oportunidad para servirle. Pero sin pensar en esa gracia que Dios nos ha dado primero, si solo piensa en el esfuerzo y empeño que uno ha hecho y quiere ser reconocido por ello, entonces es algo que entristecerá el corazón de Dios. Sin pensar en esa gracia que Dios nos ha dado primero, debemos decir, yo no he hecho nada, con un corazón de siervo inútil. Espero que a través del pasaje de hoy que dice lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, les pido que reflexionen si realmente han servido al Señor con fervor este año y qué frutos pueden ofrecerle. Hermanos, con tan solo asistir a la iglesia cuando dicen que hacen bien, ese es en el caso de los nuevos creyentes que acaban de registrarse a la iglesia. Por ejemplo, los obreros aprecian el simple hecho de que los nuevos creyentes asistan a la iglesia. Y ya cuando los nuevos creyentes llegan a tener su fe, llegan a agradecer a los que los han evangelizado. Gracias por guiarme a la fe y a establecerme en la fe. Y no pueden decir, pero yo voy a la iglesia. Al ser salvos, han llegado a ser plenos por esa gracia. Entonces ya no hablan como si hicieran un favor al venir a la iglesia. Y al crecer en la fe, agradecen y se preguntan cómo podré ser fiel ante esa gracia de Dios y del Señor que me han salvado. Y así eso se da con el crecimiento de la fe, cuando tiene ese gozo verdadero de la salvación y si tienes esperanza del cielo, no solamente se congrega a la iglesia, sino que se pregunta qué podré ofrecer y cómo podré vivir para el Señor. Y llega a ser una persona que es fiel. Y así llega a anhelar el deber y a cumplir con el deber. Llega a recibir bendición tanto en esta tierra y acumular recompensa en el cielo. Ustedes habrán venido corriendo de esa manera y habrán recibido ese deber o ministerio. Espero que a través de este mensaje puedan chequear qué frutos pueden ofrecerles. Espero que puedan arrepentirse de las partes carentes y puedan ir llenándolas. Y ruego en el nombre del Señor que esta palabra se convierta en vida y capacidad espiritual para que todos ustedes sean de los que reciben el elogio de bien hecho de parte del Señor, quien volverá. Amados hermanos, Proverbios 6:6 cita: Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. La hormiga, el Dios creador le dijo a la criatura, al ser humano que Él ha formado según su imagen, le dijo, mira a la hormiga, que es una pequeña criatura. Por ejemplo, no le dijo, ve al león, que es el rey de los animales, y aprenda, sino que vaya a la hormiga, que es un insecto muy pequeño, y que aprenda de él. No debe menospreciar o ignorar esta palabra. ¿Qué es lo que debemos aprender de la hormiga? A través de la palabra de Dios. Claro, los que leen la palabra reflexionarán sobre esto. Es tan diligente, es tan sabio. ¿Cómo seré yo? Y así debe buscar motivos de arrepentimiento. Y así desechar la pereza y ser una persona diligente y ser fiel a Dios. Así que vamos a examinar brevemente sobre la hormiga. La hormiga es un insecto representativo que, como el título de la prédica de hoy, no es perezosa sino diligente y trabaja con fervor. Se dice que la hormiga es una de las criaturas más laboriosas de la tierra, que casi nunca está quieta y pasa la mayor parte del día trabajando. Y la hormiga es muy diligente, también son muy unidas entre sí. Tiene muchos puntos buenos. Los que viven, por ejemplo, en el campo o en la provincia, algunos que se quejan por las hormigas. No estamos hablando de la incomodidad que ellas producen,
por ejemplo, son las personas que han llegado a vivir en esos entornos que vivían las hormigas. Si pensamos así, podemos entender y debemos pensar, en este caso, en la sabiduría que Dios Padre quiere darnos a entender a través de ellas. Estas construyen canales, transportan comida. Las hormigas obreras salen en busca de alimento, exploran caminos, reparan su hábitat y cuidan a la hormiga reina. Se mueven sin descanso, llegando a construir ciudades subterráneas. De hecho, en las profundidades de la sabana brasileña se descubrió una mega ciudad de hormigas de una escala gigantesca, difícil de imaginar para los humanos. Ahí pueden ver en la pantalla. Era una mega ciudad inimaginable para el ser humano. Era una ciudad subterránea construida por las hormigas. Ahí pueden ver a las personas muy pequeñas a comparación de esa mega ciudad. Se informa que esta ciudad subterránea abarca un área equivalente a 200 campos de fútbol y cuenta con túneles de conexión que se extienden a 600 a 800 kilómetros, numerosas cámaras de almacenamiento y sistemas de ventilación e incluso instalaciones para el tratamiento de desechos. Los científicos, al analizar esta enorme estructura urbana, se maravillaron diciendo que recordaba a una gran metrópolis humana. Se sabe que esta colonia fue construida a lo largo de cientos de años por la colaboración de múltiples generaciones de hormigas, no solo una. Es algo que se ha trascendido en generaciones de hormigas. De esta manera, cada hormiga cumple su función de manera constante y silenciosa en el entorno que se le ha dado. Y operan con un sistema de cooperación ininterrumpida en el que si una hormiga descansa, otra inmediatamente toma su lugar para que el trabajo no se detenga. Por ejemplo, cuando vemos alguna empresa, si alguien va de vacaciones, como su labor no puede detenerse, otra persona reemplaza su lugar temporalmente. Y cuando alguien renuncia, otra persona se encarga de ello o se reparten los deberes de esa persona. Y la hormiga también tiene un sistema de operación que no se interrumpe, un sistema de cooperación. Este comportamiento de las hormigas muestra que la verdadera diligencia se manifiesta cuando se trabaja de forma proactiva y con sentido de la responsabilidad, no con una actitud pasiva de hacer lo que se les ordena. Eso es lo que debemos entender y aprender los humanos. Además, las hormigas se preparan instintivamente para el mañana. En verano, transportan comida cientos de veces al día y en invierno no salen al exterior. Ustedes conocen el cuento de Isopo, perdón. Con la hormiga y el... Y así la hormiga ahorra y almacena todos esos alimentos y en invierno sobrevive comiendo poco a poco esos alimentos sin salir del exterior. Está ese cuento de Esopo de la hormiga y la cigarra, ¿verdad? Y así hemos aprendido, por ejemplo, nosotras del pastor emérito, de ahorrar, no solamente en momentos tranquilos, sino en momentos difíciles también. Nosotros creemos plenamente en Dios, pero también cumplimos dentro de la justicia la parte que nosotros debemos cumplir como ser humano. Claro, encomendamos a Dios el mañana a Dios. No es que yo pague, por ejemplo, seguros así grandes. Siempre pregunto, ¿cómo más sembrar ante Dios Padre? Esa llega a ser nuestra meta más grande. Y es por eso que puedo vivir
sin preocupación. Y para ello lo que hago es ahorrar, por ejemplo, en el presente, en lo que yo puedo usar a diario. Estoy agradecida porque esta clase de hábito me ha ayudado mucho. Y así que debemos aprender de estas hormigas también. Algunas especies de hormigas incluso tienen una técnica de almacenamiento biológico que consiste en masticar el alimento para fermentarlo y aumentar su durabilidad. Así las hormigas almacenan provisiones para el invierno futuro, aunque no tengan hambre en el presente. Es decir, aunque no les falte nada en el presente. Esta actitud planificadora de no conformarse con la comodidad del presente y prepararse para el futuro también nos da una lección a los humanos. Se dice también que aunque una hormiga se pierda o encuentre obstáculos, lo intenta de nuevo decenas de veces. Si se le cae la comida que transporta, no se rinde y la vuelve a recoger. Si el camino está bloqueado, busca un desvío y aunque falle, no se detiene. ¿Alguna vez han jugado con las hormigas? Yo cuando era pequeña, en el tiempo de educación física, cuando salíamos para jugar, como hay tierra, uno puede ver las hormigas y, por ejemplo, yo colocaba la hormiga en mi dedo, sobre mi dedo, o cuando uno bloquea el camino a la hormiga desvía y se va por el otro lado. No me acuerdo si era Honduras o Latinoamérica que fui. Era una temporada donde salían muchos mangos. Entonces me dieron, creo que fue en Perú, que el pastor Lázaro Lee me dio mangos y cuando dejé la cáscara de ese mango, se reunieron las hormigas y como a pesar de que boté esas cáscaras, las hormigas seguían ahí por el olor dulce de mango. Y yo pude ver cómo las hormigas transportaban los pedazos de las galletas las migajas de las galletas que habían en la mesa. Entonces cuando yo bloqueaba el camino, se desviaban de camino. Y de cualquier manera que bloqueaba el camino, claro, fue muy corto el tiempo en el que las observé, pero yo dije, ese es el instinto, la naturaleza de las hormigas, que no se rinden y van por el otro camino. Entonces yo coloqué una migaja grande de la galleta y he podido ver cómo varias hormigas vinieron entre varias y la llevaban. Decía, wow, estas hormigas no se rinden. Por ejemplo, parten también las migajas en pedazos más pequeños. Y así, según un estudio, se ha observado que una hormiga intenta alcanzar el mismo objetivo de un promedio de más de 40 veces. Por ejemplo, si no ven camino, dan vueltas hasta encontrar el camino. Este hábito de repetir con perseverancia es lo que finalmente conduce al éxito. Espero que puedan chequear si no se rinden fácilmente. Delante de Dios no hay nada imposible. Si uno ora, si uno se esfuerza y pide a Dios, busca el camino y pide también la sabiduría, lo imposible será posible. Claro, uno no debe intentar con codicia subir de un solo salto a un cierto punto. Se dará cuando uno sube de peldaño a peldaño. Espero que podamos ir aprendiendo a través de las hormigas. Sin embargo, entre los seres humanos considerados el jefe de la creación, hay personas tan perezosas e irresponsables que se podría decir que son peores o no mejores que estas pequeñas criaturas. Aunque no puedo explicarles en detalle sobre esto, hay personas que por su maldad y pereza no son solo incapaces de cumplir, su papel en la vida que se les ha dado,
sino que viven sin ningún objetivo. El común denominador de estas personas es que arruinan sus vidas con quejas y resentimiento. Se comparan con los demás y solo sienten envidia, pero no aprenden del esfuerzo y la dedicación de otros. Por eso siempre están en dificultades, sufren y no progresan. Y mientras tanto, solo ponen excusas por no esforzarse. Es que no puedo hacerlo porque no tuve buenos padres, buen entorno. Yo intenté, pero no pude. ¿Se han esforzado como esas hormigas? Por ejemplo, detrás de una persona exitosa hay un esfuerzo muy arduo. Pero si uno está diciendo que no puede porque no tiene un buen entorno, inevitablemente arruinará su vida. También hay quienes no están en el lugar donde deberían estar y no permanecen en su puesto cuando deberían, por lo que no son de ayuda cuando realmente se les necesita. Les pido que reflexionen sobre cuán necesarios son para los demás, cumpliendo con su lugar y su deber en las relaciones familiares, en el trabajo y en sus interacciones con las demás personas. En lugar de quejarse de que la familia, la otra persona o los miembros de la empresa o del grupo no nos tratan bien, debemos reflexionar sobre cuánto hemos sido de ayuda a nosotros para ellos. Sobre todo, pueden confesar que en el Señor han sido diligentes, no perezosos, cumpliendo su función y manteniendo su lugar para servir al Señor con fervor. En esta hora les hablaré sobre lo que debemos examinar para convertirnos en personas que sirven al Señor con diligencia, no perezosos y con fervor en espíritu. Primero, de ninguna manera debemos ser perezosos ni negligentes en el Señor. Incluso en el mundo hay personas que, aunque sea por una vida terrenal, se esfuerzan de manera extraordinaria para alcanzar sus metas. Hay quienes derraman más sudor que otros y trabajan arduamente para vivir una vida próspera. Y hay quienes hacen un esfuerzo desbordante para obtener honor o conocimiento. Por supuesto, si todo eso no es en el Señor, terminará siendo algo corruptible de esta tierra. Mas debemos aprender de su ejemplo, de su ejemplo de esfuerzo diligente y sin pereza. Aunque es una persona del mundo, les daré un ejemplo de una persona que fue muy diligente y no negligente. Muchos de Corea conocerán sobre la renombrada bailarina coreana llamada Suji Kang. Ella se especializó en danza tradicional coreana hasta la escuela primaria. Al investigar sobre ella empezó en la danza desde que era pequeña, pero desde la secundaria fue que cambió al ballet, comenzando su formación formal. Técnicamente empezó tarde en comparación con sus compañeras, y por ende tuvo que acumular habilidad con mucha más práctica y concentración. Ella reconoció sus deficiencias y desarrolló su talento esforzándose más que los demás. Según varias entrevistas, su autobiografía y programas de televisión, ella afirma que su nivel de esfuerzo iba más allá de un simple «yo trabajé duro», llegando a ser un nivel de desesperación y crudeza. Es decir, con esa desesperación, fue una desesperación y tanto anhelo que ella empezó a practicar. La joven de 15 años que tuvo la oportunidad de estudiar en el extranjero y recibir la formación internacional apenas hablaba francés o inglés. Es decir, hablaba muy poco y no estaba familiarizada con la técnica de ballet occidental, por lo que describe que cada día era una guerra. Como no podía comunicarse con palabras por la falta de lengua e idioma, no le quedaba más remedio que esforzarse más. No tuvo ni un solo día de descanso adecuado y en particular se sabe que practicaba ballet más del doble que los demás mientras vivía en el dormitorio. Continuó sin falta con su entrenamiento personal nocturno y sus prácticas de madrugada después de las clases. Incluso durante la hora del almuerzo, cuando los demás estudiantes descansaban, ella se revisaba sus movimientos frente al espejo. Al principio de sus estudios en el extranjero, pensaba que su habilidad era inferior,
por lo que lloraba todas las noches mientras practicaba sola en el estudio de danza. Repetía el mismo movimiento decenas de veces al día en frente al espejo, revisando el ángulo de las puntas de sus pies, el centro de gravedad, la expresión facial y la dirección de su mirada. Anotaba en un cuaderno los movimientos en los que fallaba y se aseguraba de intentarlos de nuevo al día siguiente. Además, creyendo que la expresión de emociones era importante, practicaba la actuación por separado, ajustándose a la línea emocional de la música que danzaba. Se dice que gastaba más de 200 pares de zapatillas de punta por temporada, practicando 19 horas al día. Con tal cantidad de práctica, las lesiones en los pies, las fracturas por estrés y la caída de las uñas de los pies era algo común. Si sus pies sangraban, los vendaba con cinta adhesiva y volvía a practicar. Si el dolor era intenso, se aplicaba hielo y reanudaba la práctica. Se cuenta que incluso se rompió un hueso del dedo del pie mientras practicaba, pero tomando analgésicos, se vendó el pie y siguió ensayando. Ahí pueden ver en la pantalla sus pies reales. Ahí podemos, de manera simbólica, su esfuerzo sin cesar. La foto de sus pies que quedó de aquella época todavía se menciona como un símbolo. De hecho, en una entrevista dijo: si me despertaba por la mañana y no me dolía el cuerpo, sentía que no había practicado correctamente el día anterior. Gracias a esta incesante superación personal, finalmente fue reconocida como una bailarina de talla mundial. Como resultado de su esfuerzo, un año después de estudiar en el extranjero, ganó el primer premio en el concurso internacional de Lausana en 1985. Posteriormente se unió al ballet de Stuttgart en Alemania, una compañía de renombre mundial, y se convirtió en la primera asiática en ser bailarina principal en una de las principales compañías de danza de Europa. Más tarde, en 1999, recibió el premio a la mejor bailarina en el Benoît de la Danse, considerado el Oscar del mundo de la danza. En 2007 fue la primera asiática en ser nombrada Kammertänzerin, bailarina de la corte en Alemania, recibiendo incluso la Orden del Mérito. Al hacer todo lo posible sin pereza para alcanzar su meta y tener éxito, cumplió su sueño de manera admirable y se convirtió en un ejemplo para la gente. Nosotros, como hijos de Dios, conocemos el cielo eterno y sabemos claramente que nuestro esfuerzo, todo nuestro esfuerzo y trabajo en el Señor, será recompensado en el cielo. Siendo así, nosotros debemos también ser diligentes y fervientes en que se nos ha encomendado. Si realmente creemos en esa recompensa, para ser transformados también debemos orar fervientemente, sin cesar y sin pereza. Aún habiendo orado, dirán que no pueden cambiar o que es muy tardado. Entonces, más deben orar, más con más fervor. Nosotros, los seres humanos, debemos sudar para obtener productos de la tierra. Eso es la ley del mundo espiritual. No es que Dios deje sin frutos aún habiéndonos esforzado. El Dios justo y equitativo incluso nos hará cosechar frutos según nuestro esfuerzo. Si dice: es que no tengo una buena tierra de corazón, entonces más debe esforzarse y orar. Cuando está cansado, ora a duras penas, murmurando. ¿Cómo podría uno cambiar y recibir la respuesta? Es que Dios da gracia a esa persona, le da ese poder, pero a mí no. De ninguna manera es así. Dios es justo y equitativo. Y la otra persona ha hecho descender el poder de Dios porque en esa magnitud ha completado y ha pasado por diferentes situaciones. Pero si uno hace ese esfuerzo, ¿cómo podría decir? Cuando uno descansa, es negligente. Y es por eso que Dios no puede usar valiosamente. Cuanto más uno haya golpeado para estar en servidumbre, cuanto más se transforme, será diferente. En cuanto a la fidelidad, debemos correr con todas nuestras fuerzas, creyendo únicamente en la recompensa celestial. Segundo, no debemos olvidar que Dios ve todo lo que hacemos, por muy en secreto que sea.
En primer lugar, les dije que debemos ser diligentes y no negligentes. En segundo, de que Dios está viendo todas nuestras cosas, todo lo que hacemos. Dios sabe cuánto lo amamos, con cuánto fervor le somos fieles y con cuánta fe actuamos. Por tanto, para ser reconocidos y elogiados por este Dios, debemos avanzar con una actitud invariable. Es necesario tener un corazón y unas acciones sinceras, capaz de servir al Señor con fervor en todo momento y lugar, ya sea que alguien nos vea o no, porque amamos a nuestro Dios Padre y tenemos esperanza y fe en el cielo. Dios ve todas nuestras áreas de nuestras vidas, conoce todo nuestro esfuerzo y empeño. Si Él recuerda esto, es fe, es tener esperanza en el cielo. Al tener fe, si Dios conoce todas mis cosas, Él las tiene todas registradas y me recompensará. Esa es la fe, pero si uno trabaja sin fe, se cansa, y llega a cambiar y llega a entristecerse porque no es reconocido. No obstante, lamentablemente vemos que muchas personas creyentes comienzan con fervor y pasión, pero con el tiempo ese fervor y esa pasión iniciales se enfrían. Personas que cuando estaban fervientes se esforzaban por orar a Dios, ayunaban con diligencia y se esforzaban por vivir según la palabra, van perdiendo gradualmente esa actitud. Como resultado, el cumplimiento de su deber también se vuelve negligente, limitándose a un cumplimiento formal, y por tanto no pueden dar fruto. Sin embargo, la actitud que Dios desea es que el fervor y la pasión iniciales no se enfríen, sino que se vuelvan cada vez más ardientes. A medida que avanzamos en nuestra vida de fe, si nuestra fe crece, no es natural que nos esforcemos y trabajemos más que antes. Por eso, Dios les exige frutos de acuerdo con la medida de la fe de cada uno. Por ejemplo, Dios no le exige a una persona en el primer nivel de fe los frutos de una persona del tercer nivel. A quien se le dio poco, poco se le demandará. Y a quien se le dio mucho, mucho se le demandará. En otras palabras, es natural que les pida mayores frutos a medida que tienen una fe mayor. Por tanto, si una persona en el tercer nivel de fe solo da frutos correspondientes al primer nivel, esto tampoco puede ser de agrado de Dios. Así que ustedes deben pensar no solamente en la medida de la fe, sino también en su cargo. Por ejemplo, si es diácono o diaconisa mayor, un anciano. La medida de fe no se ve de manera palpable. Pero, por ejemplo, dependiendo del cargo y también de la magnitud de su deber, también Dios le demanda más. Por ello, lo tercero que debemos examinar no es simplemente si dimos fruto o no, sino si dimos el fruto que corresponde a la medida de nuestra fe, de acuerdo a nuestra medida de fe. Cuando ofrecemos a Dios lo mejor de nosotros mismos según la medida de nuestra fe, esto se convierte en el gozo de nuestro Dios Padre. Y si somos fieles con todo nuestro esfuerzo dentro de nuestra fe, esto también es de gran ayuda para el crecimiento de nuestra fe. Esto llega a ser como una sinergia. Cuando uno es fiel, crece la fe. Y dependiendo de la fe, al pensar en la medida de fe, cuando uno es fiel, uno llega a ser bueno en su fidelidad y en dar frutos. Por ejemplo, al hacer la obra del Señor, a veces pueden enfrentar dificultades debido a diversas limitaciones del entorno. Pueden chocar con los límites de su propia capacidad o enfrentar malentendidos de las personas que los rodean o del mundo, o encontrarse con problemas. Mas, incluso en la situación más imposible, si solo agradan a Dios, el problema cambia. Porque cuando agradan a Dios, Él los ayuda con su poder, permitiéndoles dar fruto. Así es como pueden hacer cosas que son humanamente imposibles. Pueden superar los límites de su propia capacidad y experimentar obras que para otros son imposibles. Precisamente aunque no sea posible con su propia capacidad, cuando se presentan ante Dios con fe y hacen su mejor esfuerzo, se vuelve posible por el poder de Dios. Así que
cuanto más se profundizan en los años de vida de fe y en esa magnitud llegan a tener más deberes o cargos, entonces deben ser capaces de esforzarse más y trabajar más hoy que ayer. Pero algunos, aun con el transcurso del tiempo teniendo más cargos y deberes más grandes, solo piensan y tienen como barómetro el empeño o el esfuerzo o la cantidad del esfuerzo que hacían antes. Si su fe ha crecido más, si su habilidad ha incrementado y en esa magnitud su amor hacia Dios también ha crecido, debe trabajar aún más, tener un mayor empeño. Así es en el mundo también. Por ejemplo, en una empresa, cuanto más trabaja, según el transcurso de los años, llega a ascender de puesto. ¿Pero acaso la empresa exigirá que trabaje la misma cantidad o tenga menos deberes? No. Pedirá que trabaje aún más o desempeñe más roles. Pero si hace menos o igual que antes, la empresa le dirá que ya no lo necesita más. Por ejemplo, ha tenido muchos años de vida de fe, ha llegado a tener más deberes y cargos en el Señor. Entonces nos llega a tener más responsabilidades. Y Dios le pide en esa magnitud muchas más cosas. Uno debe tener vergüenza de estar dando los mismos frutos o la misma cantidad de frutos. Pero si se queja diciendo que es difícil, habiendo hecho un poquito más de lo que antes hacía, debe darse cuenta que así no podrá acumular recompensas. En Lucas 13:30 se nos dice: y he aquí hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Entre aquellos que no llevan mucho tiempo en la fe y no han escuchado la palabra de la verdad por mucho tiempo, hay quienes están dando grandes frutos. Estos son los postreros que se convierten en primeros. Estas personas logran con el Espíritu, con la fe y la llenura del Espíritu Santo, lo que es imposible para la carne, o lo que es imposible carnalmente. No solo se trata de frutos visibles, sino que también producen rápidamente los frutos del Espíritu que se dan en el camino a la santificación. Cuando la actitud ferviente del principio no cambia y se avanza haciendo lo mejor con fe, confiando y dependiendo solo de Dios, estas cosas se vuelven posibles porque Dios los ayuda. Este año también he visto a muchos nuevos creyentes que se han registrado, han recibido sanidad de respuesta y testifican felizmente. Sus rostros reflejan literalmente la plenitud del primer amor. Sus mejillas están sonrojadas, sus ojos llenos de lágrimas que fluyen en cuanto escuchan un testimonio o una palabra de gracia. Confiesan unánimemente: amo a Dios, estoy muy agradecido, es una bendición tan grande haber llegado a la iglesia Manmin. Leen la Biblia con diligencia, se esfuerzan por congregarse y desean ser fieles en la obra de la iglesia de cualquier manera posible. Al escuchar sobre estas actitudes y confesiones, naturalmente llegó a sonreír también, y una confesión de gratitud a Dios brota de mi corazón. ¿Y ustedes cómo están? ¿Están más fervientes y llenos del Espíritu Santo que estos nuevos creyentes? Si les falta, espero que lo recuperen ahora. Si confiesan como un recuerdo diciendo: yo también tuve una época así, ¿cuánto dolor sentiría nuestro Señor? Solo cuando esa actitud ferviente y plena continúa sin cambios hasta el día en que nos encontremos con el Señor, podremos ser hijos que reciban el elogio de bien hecho. Por lo tanto, en este día de acción de gracias por la cosecha, cuando los granos y los frutos maduran y dan una cosecha abundante, espero que este sea un tiempo bendecido para que examinen nuevamente su fe. Oraré por los enfermos. Pongan sus manos en la parte enferma o débil de su cuerpo, y si no están enfermos, coloquen sus manos en su corazón para el deseo de su corazón. Buen Padre Dios, te damos muchas gracias por habernos protegido y bendecido durante este año 2025 y por el día de acción de gracias por la cosecha. Nos has permitido y nos has dado la gracia para confesarte con gratitud. Y en este púlpito hoy tenemos muchos granos, frutos y verduras para glorificarte. Así como estos frutos, queremos ser frutos de gozo. Queremos salir como esos frutos de gozo tuyo. Te pido por todos los hermanos que están recibiendo esta oración desde la cabeza hasta los pies, todos los órganos interiores.
nervios, tejidos y células. Que pongan el fuego del Espíritu Santo todas las debilidades y dolencias. Sanos completamente en el nombre de Jesucristo. Que pongan el fuego del Espíritu Santo. Echa fuera toda enfermedad, virus y bacteria. Sánalos completamente. Que puedan ver bien, que puedan escuchar bien, que puedan caminar bien y tener una vida más sana. Que los estudiantes puedan cumplir bien sus deberes como estudiantes. También prosperar su proceso preparándose para la admisión de la universidad. Te pido por todos los hermanos televidentes, por todas las iglesias filiales alrededor del mundo. Guárdalos y responde a sus oraciones y peticiones. Y que el enemigo diablo, Satanás, no puedan asomarse. Guárdalos con tus ojos que son como llama de fuego y el muro del fuego del Espíritu Santo. Gracias, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo he orado. Amén.